Los indios misquitos de Nicaragua Oriental vivieron una vez con una gran tranquilidad, gente pobre y humilde. Sin embargo, vivían contentos, subsistiendo de la caza y la pesca. La comida era abundante. Capaces de cubrir sus necesidades, ignoraron el resto del mundo. Sin embargo, ahora es el mundo moderno quien los tiene olvidados. Tuvieron dificultades, pero preservaron su herencia cultural y vivieron en paz. Mi nombre es Lee Shapiro. Filmé estas escenas en algunos pueblos de Nicaragua Oriental durante un viaje secreto que hice en el otoño de 1984. En este breve periodo, los habitantes están bajo la protección de los guerrilleros misquitos e intentan reasumir sus actividades diarias normales. En los últimos 4 años han resistido los periódicos ataques de los soldados sandinistas. La protección que tienen es fugaz. Esta gente no tiene mucho tiempo para ser atacada de nuevo por el ejército sandinista. En realidad, no sé cómo estos indios están vivos o libres todavía, pero por un corto tiempo ellos pueden regresar a la vida tranquila que una vez conocieron. Los misquitos son una raza que está en peligro. La persecución por los sandinistas les ha traído una gran miseria y los están forzando a salir de su querido lar de Nicaragua. Lo han dejado casi todo cuando partieron hacia la vida incierta de refugiados en un país extraño. Nicaragua ha sido su hogar desde mucho tiempo antes de que sus ancestros recibieran a Cristóbal Colón. Nada les había hecho salir. Desde el tiempo de los conquistadores españoles, a quienes lograron expulsar, hasta la dictadura de Somoza, ellos han permanecido allí. Ahora son miles los que huyen de esa tierra. Una cuarta parte de los 115.000 indios de la costa atlántica viven ahora como refugiados. El río Coco corre entre Nicaragua y Honduras. Hubo una vez que en las márgenes de este río habían muchas prósperas y vibrantes comunidades misquitas. Hoy no hay ninguna. 49 aldeas a lo largo del río Coco, como esta de Huaspán, fueron incendiadas. Estos son los escombros de hogares, una escuela y una iglesia de lo que una vez era el pueblo de Pranza. Ya hoy no se reconoce como una comunidad en donde vivían y trabajaban más de 1000 personas. El terror sandinista golpeó duramente las iglesias. Estas iglesias pertenecían a lo que antes se conocía como pueblo de Huihuinac. Aquí nosotros vemos que ellos vinieron a quemar la iglesia. Esto era una iglesia llamada la Sagrada Familia, una iglesia tradicional hecha por nosotros con el sacrificio y el sudor de nuestra gente. Mientras se quemaban sus hogares y sus iglesias, 10.000 misquitos, hombres, mujeres y niños, fueron obligados a caminar por la selva durante 15 días hasta llegar a los campos de concentración operados por el ejército. Aproximadamente 600 personas que hicieron que nadaran para atravesar el río. Sí, y una mujer embarazada, ¿sabe? Ella dio a luz aquí mismo y ellos tomaron el niño, le cortaron el ombligo con un machete y le cortaron el cuello y lo arrojaron al río y obligaron a la madre a saltar al río y atravesarlo. ¿La madre había dado a luz? Sí, justamente. Álvaro Rivera logró escapar por el río Coco. Ahora está refugiado en Honduras. Regresó para enseñarnos lo que había quedado de su hogar en Tulenville, en Nicaragua. ¿En dónde estaba usted cuando esto sucedió? Yo estaba del otro lado del río, del lado de Honduras. Fui testigo de todo lo que estaba pasando, cuando la ciudad se incendió y las bombas explotaron. Ellos incendiaron la ciudad
Fue un fuego increíble, como si hubieran incendiado toda la montaña. Él también habla de lo que muchos otros dicen continuamente, que los incapacitados como los ancianos y las mujeres embarazadas fueron encerrados en las casas y éstas fueron luego incendiadas. ¿Cómo fueron asesinadas esas 4 personas? Cuando los sandinistas vinieron, yo era un pastor aquí, yo era el pastor. Esto era una iglesia. Los sandinistas generalmente venían y abusaban del pueblo, así que muchos de nosotros escapábamos tratando de atravesar el río. Un día los sandinistas trajeron por el río a gente de otras poblaciones. Las mujeres embarazadas y los ancianos que no podían caminar fueron amarrados en la iglesia e incendiados. Yo estaba del otro lado del río y esperé hasta que los sandinistas se fueron. Luego regresé y vi las cenizas de esta pobre gente aquí. Se encontraron 4 cadáveres cerca del árbol. Eso fue lo que vi. Bueno, fueron colgados por el cuello y los cuerpos dejados colgar en el árbol. Los otros fueron quemados en la iglesia. Las ruinas de lo que había sido un productivo edificio ahora son un puesto de avanzada del ejército sandinista. Parado en la otra ribera del río en donde solía estar Leimus, el joven Vidal Proveda nos contó cómo logró escapar a la muerte. Los sandinistas empezaron a matar gente. 7 de ellos fueron matados aquí. Algunos estaban en la cárcel y fueron enterrados vivos cerca del árbol. Yo estaba en el último grupo. Nos pusieron en una lanchona, abrieron fuego contra nosotros, me alcanzaron en el brazo y caí en el río. Luego nadé a través del río. Era la medianoche cuando crucé el río que me llevaba a Honduras. Mataron a 2 de mis 3 hermanos allí en Leimus. En total 35 personas sobrevivieron y 75 fueron asesinadas. Los sandinistas dicen que reubicaban a los misquitos para protegerlos de la actividad contrarrevolucionaria de los somocistas. Aquí está el padre John Samsa, sacerdote capuchino, quien trabajó con los misquitos durante 15 años y estaba en el área durante el tiempo de las reubicaciones. Los mismos sandinistas, al no entender a los indios y al subestimarlos, cometieron muchos errores y crearon un pueblo hostil, y por lo tanto ellos mismos se vieron forzados a obligar a los indios a irse del río para salvar su pellejo, no debido a que los indios estuvieran en peligro por los contrarrevolucionarios somocistas que los atacaban y asesinaban. Yo estaba en el área. No habían actividades guerrilleras o contrarrevolucionarias en el área y nadie estaba molestando o perjudicando a los indios, pero usted puede ver lo que sucedió. Tenían todos un cinturón, 150 millas de río, de gentes en quienes no confiaban. Ellos preveían que en un futuro esto les causaría muchos problemas. Así que los obligaron a que salieran de allí para salvar a los sandinistas su propio pellejo y no precisamente por el bien de los indios. Además, parte de los motivos que sospecho es que querían romper su organización y llevarlos a una situación controlada para que en ningún momento pudieran causarles dificultades, y en ese momento muchos de sus líderes escaparon. Fue entonces cuando los indios se volvieron en contra de los sandinistas y decidieron irse a las armas. Y sé que nadie desea aprobar la violencia o pelear o tomar las armas, pero creo que tendré que salir a defensa de los indios y considerarlos como luchadores de la libertad, que tienen el derecho de tratar de rescatar las tierras en donde sus ancestros están sepultados. Y así es como lo veo. Los guerrilleros misquitos me llevaron en un viaje clandestino a comunidades en la zona oriental de Nicaragua que los sandinistas habían declarado fuera de límites. Cuando filmé estas escenas, las comunidades esperaban ser reubicadas tan pronto como estuvieran los campos.
Esta aldea goza ahora de un breve periodo de libertad bajo la protección de las guerrillas misquitas, y es gracias a ellas que puedo traer mi cámara hasta aquí. Sin embargo, la milicia sandinista es una amenaza constante y el pueblo está técnicamente bajo la ley marcial. Las guerrillas misquitas preguntan al pueblo sobre su situación. ¿Cómo están todos? Muy bien. Nosotros queremos saber lo que está sucediendo en este pueblo y cómo los tratan los sandinistas. Los sandinistas vinieron y destruyeron todo lo que teníamos. Nos llevaron todos los animales y las vacas. No tenemos forma de pedir ayuda. Si usted tiene un pollo o un puerco, ellos se lo llevan. Es indudable que cuando las guerrillas misquitas pueden proteger sus poblaciones en Nicaragua, la gente se siente contenta de recibirlos. Like banana, Japanese like banana, Japanese like banana, oh banana, banana, banana water, banana, Julian like it, banana, Russian like it, banana, Mexican like it, banana, oh banana, banana, Lisa like it, banana, Greco like it, banana, oh banana, banana, banana water, banana. Green banana, banana, ripe banana, banana, full banana, banana, oh banana, banana, banana water, banana, Brazil like it, banana, Canadian like it, banana, oh banana, banana, banana water, banana, banana. Sin embargo, su libertad frecuentemente es fugaz. Los sandinistas invadieron este lugar y 2 hombres fueron atrapados al atravesar el río. Fueron apuñaleados con la bayoneta y quemados vivos. El resto de nosotros pudo escapar hasta un lugar seguro en la selva. Allí permanecimos durante mes y medio. Huimos en noviembre. Pasamos un mes y medio en la selva. Fue difícil transportar al anciano. La peor parte fue que no teníamos comida. No teníamos dónde conseguir sal o café. Había gran cantidad de animales malos e insectos. Cuando escapábamos, se hizo la tarea mucho más difícil por la cantidad de niños. Nos fuimos por riachuelos en canoas y algunas zozobraron. Muchos niños se ahogaron y otros fueron mordidos por serpientes. 27 personas inocentes murieron de hambruna y enfermedad durante este periodo. Los sandinistas empezaron a bombardear la población. 2 bombas cayeron que casi destruyeron el pueblo. Cuando acabaron con el pueblo, se fueron a bombardear la plantación. Bombardearon todo el río y sus alrededores. Este cráter, que ahora parece una laguna, se formó cuando los bombardeos. 11 ciudadanos murieron en esos bombardeos. En total, 65 bombas cayeron en 6 poblaciones en 11 días. Durante la entrevista, un anciano creyó haber escuchado el sonido de un aeroplano y se aterrorizó. Se acerca un aeroplano. Los sandinistas finalmente se fueron y nosotros regresamos. Cuando regresamos, no encontramos nada, ni vacas, ni puercos. Se lo comieron todo. Ahora mismo usted puede ver que no hay animales en el pueblo, ni vacas, ni puercos, ni chivos. Desenterraron todos los frutos. El pueblo no tiene nada hoy que comer. Ahora es la gente quien corta la hierba con machetes. Antes
Las vacas y los chivos mantenían la hierba corta. Hubo muchos desastres y problemas. Mataron las vacas y se las comieron. Sin permiso. Se las comieron. Comieron nuestros alimentos, nuestros cocos, se bebieron el jugo y derribaron los árboles. Fíjese en los tocones. Las máquinas de coser fueron destruidas. Cuando los sandinistas llegaron al pueblo, ellos tiraron a la calle todas las máquinas y las destruyeron. Las máquinas de coser rotas solo sirven ahora como antes. Cuando nosotras las mujeres empezamos a escapar de noche, dejamos atrás todas las cacerolas y las ropas. Cuando regresamos, no encontramos nada. Cuando el pueblo regresó, encontraron sus casas vacías. Los sandinistas se habían llevado todos sus enseres, cazuelas, platos, camas. Algunas casas habían sido demolidas. Destruyeron nuestra casa y usaron la madera para hacer un fuego. Entraron a mi cocina y cocinaron mis vacas. Los libros de los maestros de la escuela fueron sacados a la calle e incendiados todos. La Biblia fue usada como papel higiénico. En todo el patio usted puede encontrar las páginas de la Biblia usadas como papel higiénico. Hay un rumor de que ellos regresan para atarles las manos al pueblo, que les van a arrojar gasolina y prenderle fuego. Esto no es nada nuevo, lo hicieron en el pueblo de Aulla. Y van a venir a atarnos por las manos, arrojarnos gasolina y quemarnos. Oh Dios, es como si no hubiera Dios. Pero, ¿por qué todo esto? Hay gente, somos gente, ¿por qué? Todos somos iguales. Los sandinistas regresaron el 12 de febrero de 1985. Destruyeron muchos de los pueblos en el área para presionar a la gente a que se reubicaran en un campo construido recientemente. Gente como esta, entre quienes he hecho buenas amistades, quienes me invitaron a sus humildes hogares y compartieron conmigo lo poco que tenían. Ahora se están escondiendo de nuevo en las montañas con alimentos, a menos que sean capturados por los sandinistas y llevados en manada a los campos de reubicación. Muchos quizás estén muertos. Las raíces del conflicto entre los indios misquitos y los sandinistas datan de los años 30, durante el tiempo de Sandino, cuyo nombre fue tomado por los revolucionarios modernos. Para muchos nicaragüenses, incluyendo a quienes están peleando en contra de los modernos sandinistas, él es un gran héroe, incluso un santo porque peleó por la independencia nacional con los Marines norteamericanos. Sin embargo, los misquitos tienen una imagen diferente de él debido al agrio tratamiento que padecieron a manos de los hombres de Sandino. Este hombre está demostrando cómo fueron ejecutadas las personas por la notable corte de Cumbo. La cabeza de la víctima era sujetada con un alambre y luego la parte superior era separada, dejando la base del cerebro expuesta. La muerte tomaba largos minutos, durante los cuales la víctima daba vueltas igual a una gallina que le han cortado la cabeza. Al igual que otros muchos misquitos, peleó con los Marines en contra de Sandino. Fue un explorador, o como él dice, un detective. Después de una batalla, cuando perseguía a los derrotados sandinistas, dice que encontró un cuerpo que reconoció como la propia esposa de Sandino. La enterró y luego regresó a su campo a escribir una canción sobre su belleza y amor por Sandino. Se recuerda todavía, 50 años más tarde. Santa Elena era una niña y blanca y como un jazmín. Pobrecita mantenía solo cosiendo ropa para el madre. Le dijo, hermana infame,
la orilla de mar entera de crecida y herida y fluida. Y mano a mano yo te quiero, aquí está mi vida por una amor. Me venga, se va con valor. Me venga en el nido, me venga, se va con balazo. Das lisanze de Sandino, wait that he died. Los misquitos tienen un gran sentido de vida comunitaria centralizada alrededor de la iglesia, usualmente la iglesia moraviana. Las actitudes y valores morales son infiltrados desde muy temprana edad. Las palabras de esta canción significan: dale la mano a tu hermano, dale tu mano, recíbelo y un hermano tú serás. Ahora, con los sandinistas en el poder, se han impuesto diferentes valores en estos niños misquitos. Avancemos a la revolución, nuestro pueblo es un sueño de su historia, arquitecto de su liberación, combatiente del frente sandinista, adelante que es nuestro porvenir. Roja y negra bandera nos cobija, patria libre, vencer o morir. Los hijos de Sandino ni se venden, ni se rinden, jamás luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad. Y finalmente, ya que no podían controlar la organización, no podían hacer los sandinistas ni tener sus propios líderes allí, los indios no se irían. Finalmente se llevaron a sus maestros de escuela, y esto fue un gran error. Como dijera antes, estaban bien preparados y entrenados y tenían muchos maestros de escuela propios. En todas las poblaciones tenían maestros misquitos, así que se llevaron a sus maestros y pusieron maestros cubanos. Después de 50 años, Sandino vivo. Estas palabras deben ser escritas antes de cada lección en las escuelas de niños misquitos. Si un estudiante falla en esas palabras, fracasa en su lección. Las mismas lecciones escolares son muchas veces ejercicios de adoctrinamiento marxista. La primera lección es sobre la lucha. Esta lección enseña que una verdadera mujer pelea con armas. Aquí, el niño es una mascota de la revolución. Hasta los conceptos matemáticos son ilustrados con revólveres y granadas de mano. Mientras los civiles sufren, la resistencia misquita entrena rigurosamente en bases secretas en las montañas nicaragüenses. Las tropas sandinistas no pueden encontrar esas bases, por lo que atacan y tratan de controlar los misquitos que pueden atrapar, los aldeanos. Este joven se acaba de escapar y llegó a la base secreta en las montañas para reunirse a las guerrillas misquitas un día antes de que yo hablara con él. Si usted no tiene esta identificación, usted es un contrarrevolucionario. Como resultado lo ponen en la cárcel por 30 años. Siempre tenemos que llevar esta identificación. Además, sin esta identificación no conseguimos comida. Ellos la limitan a 2 libras de azúcar o arroz, aún con la identificación.
y aún con la identificación, usted puede correr el peligro de ir a la cárcel si sospechan de usted. Otros no pueden unirse a la resistencia, pero pueden escaparse de las poblaciones controladas por los militares, a veces hasta a riesgo de sus propias vidas. Esta mujer fue herida por los sandinistas cuando se escapaba de Wisconsin, su pueblo que está ahora bajo el control militar. Cuando estábamos en Nicaragua, todo estaba bien y vivíamos felices. Luego llegaron los sandinistas y empezaron los problemas. Nos trataban muy mal, ni siquiera teníamos tiempo de comer. No podíamos ir a la plantación en busca de alimentos porque no nos daban permiso. Así que nosotros los viejos estábamos muy débiles de no comer. Así era como nos trataban. Cuando pienso en ello, tiemblo. Los sandinistas dicen que nos van a matar y que no quedará ni una piedra en el pueblo. Cuando oigo eso, tiemblo de miedo. Por eso es que huí. No me importa si me hubieran matado, huí. Cuando escapé, habían 8 sandinistas debajo del piso de mi casa. Me estaban observando. Cuando escapaba, me dispararon y me alcanzaron en la espalda. Pero aún así, seguí corriendo. Continué corriendo. Esta señora de 65 años acaba de llegar a Honduras después de escapar de un campo sandinista de reubicación. Las cicatrices en sus piernas testifican los 27 días que ella caminó por la selva hasta llegar a Honduras. Tenemos muchos problemas con los sandinistas. Un joven no puede permanecer en la casa. Todos tienen que unirse a los militares. Tienen que pelear porque los sandinistas quieren deshacerse de la raza misquita. Y aún otro problema. Si tiene alguna diferencia con cualquier persona, aún fuera pequeña, la persona puede ir hasta los sandinistas y decirles que es un contra. Quizás usted no sabe quiénes son los contras, pero si alguien llega donde los sandinistas y les dice que usted es un contra, los sandinistas lo creen y le pagan al informador. Lo ponen a usted en la cárcel, 1, 2 años, y lo torturan, con torturas y sin alimento. Algunos sobreviven, otros mueren. Esta refugiada con 6 hijos no ha visto a su esposo desde hace 2 años. Él era predicador y por ende una presa fácil para los informadores. Los predicadores frecuentemente son acusados por los sandinistas de dar lavados de cerebro al pueblo. Cuando estábamos allí, los informadores reportaron a mi esposo a los sandinistas y estos se lo llevaron. Desde entonces no lo veo. Estuve en Managua durante 1 mes y 1 semana. Lo busqué y no lo encontré. Estuve en Puerto Cabeza durante 3 meses buscándolo. No sé si lo mataron o está vivo. Solo Dios sabe. Ahora, hacen 2 años que no lo veo. Quienes logran escapar a Honduras son dichosos de estar vivos y libres. Titan rasin fligma, dina rasin fligma, tutli rasin fligma, yes rasin fligma, dawanyam ni kababre, dawanyam ni kababre, dawanyam ni kababre, wit nagbira. Aunque tú no sabes lo Santa Marco pasó, lo que pasó, lo que pasó. Aunque tú no sabes lo que Damasco pasó, lo que pasó, lo que pasó. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre todo se le llama. El Espíritu Santo,
El Espíritu Santo corre para el amor. Sin embargo, al igual que todos los refugiados, se enfrentan a una mala alimentación y a las enfermedades. Este es un caso típico de desnutrición entre los refugiados. Nosotros lo llamamos desnutrición porque aparentemente el niño nació a los 8 meses del periodo de gestación. De todas formas, un niño de 8 meses de gestación es usualmente normal, por la forma que ellos consideran normal. Y lo que usted ve aquí es definitivamente anormal en todos los aspectos, los brazos y las piernas. El problema viene de la madre, porque ella no tuvo una alimentación adecuada. La nutrición es muy importante para la mujer embarazada. Por ejemplo, hay un gran número de características causadas por la malnutrición de la madre. El sufrimiento toca a todas las edades y no solamente son los humanos los que sufren. Muchos refugiados no tienen nada de ropa y aquellos que la tienen, esas ropas están tan andrajosas que prácticamente están desnudos. Los niños no han ido a la escuela por hasta 4 años, y no por falta de maestros misquitos, sino de materiales. Como refugiados en Honduras, los misquitos, que son campesinos por tradición, encuentran las circunstancias muy diferentes a las de Nicaragua. Honduras les ha dado tierra, pero simplemente no es tan fértil como la tierra que han dejado en Nicaragua. Esta familia de refugiados está regresando a Honduras. Caminaron 2 días desde el campo de refugiados y cruzando el río se internaron en Nicaragua en busca de alimentos. Aunque la Agencia de Ayuda de Naciones Unidas, ACNUR, provee cierta ayuda, esta no es suficiente. ¿Por qué caminó todo este trayecto para buscar alimento? ACNUR nos da alimentos, pero no mucho, solo una poca cantidad. La comida no dura mucho y tenemos niños, así que tenemos que buscar otra forma de conseguirla. ¿Alguna vez los sandinistas los han atrapado entrando a Nicaragua? Aún no, pero quizás algún día lo hagan. Cargados con sus provisiones, ahora tienen que caminar 2 días hasta regresar a su campo de refugiados. Los misquitos son muy religiosos y muchos refugiados se levantan a las 4 de la mañana para pedirle a Dios que los ayude a regresar a una Nicaragua libre. Nicaragua. Sé que muchas personas hablan hoy de Nicaragua con lágrimas en los ojos. Estamos aquí como esclavos, pero debemos pedirle a Dios que libere a Nicaragua y nos la devuelva. Para los misquitos, Nicaragua es la tierra prometida. Ellos ven la guerra para liberar a su pueblo como justa. Le piden a Dios que los guíe. Estos soldados se dirigen a la población ocupada de Francia Silpi, en donde 200 soldados sandinistas mantienen una constante vigilancia sobre el pueblo misquito. Fui con ellos y me convertí en un testigo de un incidente internacional en el que un obispo y un sacerdote creyeron que apenas lograron escapar de ser asesinados por los sandinistas.
Stedman Fagot es el líder de las guerrillas misquitas Misura. Durante la revolución, él combatió al lado de los sandinistas. Sin embargo, cuando vio cómo los sandinistas trataban a los indios, se rebeló. Fue arrestado, pero logró escapar. Recuerdo un grabado de un libro que vi cuando niño. Un niño así de alto, pero con una barriga increíblemente grande. Jamás había visto algo igual. Como si yo dijera a mi estómago que creciera hasta este tamaño. Cuando usted avanza un paso, su pie siempre se le adelantará. Pero en este niño, la barriga siempre está delante del niño. Vi ese cuadro. Cada vez que lo veo, río. ¿Ha estado usted en los campos de refugiados? ¿Estaban llenos? Están llenos de lo mismo. Barrigas entumecidas. Si podemos hacer este sacrificio, creo no veremos esta clase de cosas otra vez. Pero si nos abstenemos, habrá gran tristeza. Siempre será lo mismo para nuestro pueblo. La resistencia misquita opera desde bases permanentes ubicadas en las montañas de Nicaragua. Exceden en número los soldados, pero están escasamente armados. Su única ventaja es que conocen estas montañas tan bien que cuando los sandinistas osan entablar combate con ellos, sufren grandes bajas. Como dijo Napoleón, un ejército marcha con su estómago. Cuando se quita el apoyo de la comunidad, la selva provee comida. Algunas de estas guerrillas han estado aquí durante 2 años y las montañas les han enseñado muchas cosas. Han aprendido a ser resistentes y a sobrevivir a cualquier circunstancia. Soy un exmiembro de lo que ellos llaman el famoso ejército sandinista y estoy aquí por muchas razones. Participé en la pasada guerra de 1979 cuando ganamos la guerra. Entonces los sandinistas me enviaron a Cuba para entrenarme. Estuve allí durante 6 meses. Pero en ese tiempo hubo un problema. 2 líderes misquitos fueron hechos prisioneros. En otras palabras, la revuelta de los misquitos había comenzado de nuevo en la costa del Atlántico. Ellos intentaban que disparáramos a los misquitos, o sea, a nuestra propia gente, pero yo rehusé. Luego, cuando llegué a Managua, la situación parecía realmente extraña. Tuve que desertar e irme a Honduras. Llegué a Puerto Lampira, Honduras, y los encontré. En ese entonces no había nada que comer. Lo único que podíamos encontrar eran mangos. Nos subimos a las matas de mangos a comer mangos, porque no habían otras matas. Aún con todo el sufrimiento que pasamos en Puerto Lampira, 75 de nosotros seguimos organizados y decidimos ir al río Coco, cruzarlo para ir a Nicaragua y buscar alguna forma de combatir al ejército sandinista, ya fuera con cuchillos, piedras o lo que sea.
que hiera a los sandinistas. Debíamos agruparnos, conseguir armas, unir nuestras fuerzas y consolidarnos. Yo entré a Nicaragua con 4 hombres y de ahí comenzamos a multiplicarnos. Les explicábamos a los jóvenes que estábamos peleando por nuestros derechos y que si nos uníamos, todos íbamos a estar en la misma situación y acabaríamos con las atrocidades que cometían los sandinistas. Ellos disfrutaban esto y comenzaron a entrenar. La población civil también nos da su ayuda. Ellos prefieren que nosotros estemos bien y que estemos a salvo. La mayor fuerza que los guerrilleros misquitos tienen es el mismo pueblo misquito. El pueblo provee alimento a las guerrillas y un gran apoyo moral. Este hombre está arriesgando su vida, está trayendo alimento a las montañas para dárselo a las guerrillas. Si es atrapado, será matado o llevado a la cárcel por 30 años y torturado como contra. Lo mismo sucede con este hombre. Estos pescadores han estado observando los movimientos de los botes de patrulla sandinista y nos traen informes de inteligencia. Esperaremos escondidos entre los manglares hasta que se pueda avanzar sin peligro. Los misquitos por naturaleza son alegres. Durante estos últimos días nos hemos quedado sin alimentos en varias ocasiones, pero aún bajo las condiciones más difíciles, la moral de la guerrilla permanece alta. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Por qué estás peleando? Mis abuelos están aquí en Nicaragua. Estoy luchando para que puedan ser libres y vivir como la gente. ¿Quién está a su lado? Mi madre. ¿Por qué está peleando? Porque mataron a mi hermano. Desde entonces he tenido en mente unirme a este grupo. Así que hoy, con la ayuda de Dios, estoy aquí con ellos. Pelearé hasta que caiga mi última gota de sangre. Y este otro joven que está a mi lado es mi sobrino, hijo de mi hermano que mataron. Este joven soldado es un indio sumo. Los indios sumo y rama, así como los creoles, pelean al lado de los misquitos. Bajo amenaza de muerte o cárcel, había sido forzado a unirse a los militares sandinistas. Ellos no nos entrenaron. Solamente deseaban enviarnos a combatir. No nos enseñaron a usar las municiones ni las armas. Nos tomaron a puerta cabeza con las tropas. No me gustó porque no estaba entrenado. Escapé de las tropas. ¿Cómo está usted ahora? Estoy contento porque he conocido a otros indios. Estoy decidido a pelear hasta el fin. Muchos expresaron que desean pelear sin importar el precio. Aquí Fagot está respondiendo a una declaración del candidato Walter Mondale de que como presidente él ataría las manos de las guerrillas antisandinistas. Que nuestra guerra con Estados Unidos, sin Estados Unidos, con la tropa yanqui, sin la tropa yanqui, lo vamos a llevar a cabo y que se deje de babosadas. Que la lucha por nuestra subsistencia, por nuestra dignidad, lo vamos a llevar hasta la última consecuencia, cueste lo que cueste, independientemente y aparte de todo interés foráneo de los Estados Unidos y de los mismos imperios soviéticos. Cambio. Es correcto, sáquelo, si aquí en este patio no se puede, sáquelo donde se pueda, pero hay que sacarlo al término de la distancia. Así es que no habiendo otra cosa más, cambio y fuera y hasta la próxima, compañero Rojas. Cuando vine a Nicaragua, tuve que viajar por el océano en una pequeña embarcación de provisiones con los soldados misquitos. Este viaje se hace de noche
pero ahora es de día y tenemos que vigilar los botes patrullas de los sandinistas. Esperaba estar en Nicaragua por 2 semanas. Han pasado 7 semanas y todavía estoy esperando una embarcación de provisiones que regrese y me recoja. Los mismos soldados están desesperados por provisiones. Están escasos hasta de los equipos básicos. Debido a las malas condiciones en que están sus botas, los soldados se ven frecuentemente incapacitados por accidentes aún antes de empezar el combate. También están esperando medicinas. Aquí en las montañas de Nicaragua no hay manera de obtener ayuda hasta que arribe una embarcación de provisiones. Este joven perderá su pierna. Después de 8 semanas logré salir de Nicaragua con algunos soldados heridos. Jamás olvidaré la cordialidad de los misquitos, aún en tiempos de guerra. Las guerrillas y los civiles están combatiendo juntos por la supervivencia y la libertad. La naturaleza de su batalla puede ser vista en la operación de Francia Sirpe, que ocurrió en diciembre de 1983. El padre Wendelin Schaefer estuvo aquí. Él y el obispo Schleifer fueron reportados por los sandinistas como asesinados por los contramisquitas. Esta historia fue dada a conocer por la prensa internacional. El padre Schaefer me informó lo que realmente sucedió. El domingo fuimos a Francia Sirpi. Fuimos a Tronquera primero y de allí a Francia Sirpi. El día fue maravilloso. Tuvimos misa con el pueblo, oímos sus confesiones y cantamos con ellos. Luego nos fuimos a acostar. Mientras tanto, yo estaba con aproximadamente 100 guerrillas misquitas, quienes hacían los preparativos finales para enfrentarse a 200 sandinistas que ocupaban a Francia Sirpe. Tuvimos que caminar durante 5 días a través de espesas montañas. Aumentar como tiene la retaguardia y sigue, la otra retaguardia va a quedar como retaguardia trasera, mano trasera, retaguardia avanza hasta aquí que lleva actuar. Canalizada con el radio del muchacho, de la inteligencia que va avanzando. En estos momentos finales se están armando. Sorprendidos por el ataque, los sandinistas se retiraron aun cuando duplicaban en números a los hombres misquitos. Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada escuchamos algunos disparos. Todos saltamos al piso, fuera de la cama. Esperamos en la iglesia hasta que todo se aquietó. Salimos y encontramos que el pueblo estaba abandonando a Francia Sirpi. Estaban escoltados por cerca de 100 milicianos misquitos. Muchos rodeaban a las personas y facilitaban su partida. Muchos de ellos se alejaron a medianoche y empezaron la caminata. El obispo y yo, cuando vimos las opciones que nos presentaban y el temor de quizás no salir de la situación con vida si esperábamos que llegara el ejército sandinista y no sabiendo qué esperar, porque podrían bombardear el pueblo y nosotros quedar sin vida, entonces decidimos irnos con el pueblo. El pueblo nos necesitaba. Estaban en una gran dificultad e intentando escapar. Decidimos unirnos a ellos. Fue la voluntad propia. Nadie nos obligó a elegir. Estábamos libres en ese aspecto. We decided to stick with them. It was a free choice. No one forced us to make that choice. We were given freedom in that respect. Nos unimos al viaje y ha sido duro, difícil para todos. Han sucedido cosas maravillosas entre ellos. Los contramisquitos, como ellos lo llaman, demostraron un extraordinario amor e interés por su pueblo. La forma en que los respaldó y ayudó tratando de hacer las cosas más fáciles.
love and interest in their own people, the way they supported them and helped them and urged them along and tried to make things as easy as possible for them. A lot of the older people had to be carried. One man... Muchos de los ancianos tuvieron que ser cargados. Un hombre se rompió un pie al empezar el viaje y tuvieron que cargarlo durante todo el viaje. Los ancianos fueron transportados en las espaldas o en hamacas o en lo que pudieron. Whatever way they could possibly be carried on the back of people. The militia that accompanied us had their radios, of course, and they heard that notice had been sent out. La milicia que nos acompañó tenían radios, por supuesto, y escucharon la noticia, informada internacionalmente, de que nos habían secuestrado a la fuerza y asesinado. Bueno, eso era totalmente falso, porque, como lo dije antes, vinimos voluntariamente. No hubo malicia o falta de respeto hacia nosotros. No solamente hacia nosotros como sacerdotes, sino tampoco hacia el pueblo en su totalidad. Hubo una gran consideración hacia todo el mundo. Mientras los sandinistas enviaban refuerzos y se reagrupaban para volver a capturar a la gente, algunas guerrillas misquitas se quedaron atrás para retardar una emboscada. Al oír la radio, también escuchamos informes de los mismos sandinistas de que estaban enviando soldados a perseguirnos. Su intención, claro, era llevarnos al obispo y a mí, muertos, de manera que pudieran demostrarlo al mundo que la milicia misquita nos había asesinado después de secuestrarnos, lo que no era cierto. Entonces fuimos molestados durante todo el viaje por grupos de sandinistas que trataban de capturar a los misquitos de nuevo y quizás más específicamente al obispo y a mí y también a los diáconos. Recapture the people and perhaps more especially to capture the bishop and I and the deacon.